Y ahora estamos en el área de la salud, que es muy importante porque acá Entre Nos cuida de nuestra salud, cuida de cómo nosotros podemos proseguir diferentes tratamientos y más aún si hablamos con especialistas en la materia, profesionales que se dedican a poder tratar el dolor con diferentes áreas, con diferentes intervenciones y que éstas puedan ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Por ello es que nuevamente estamos con la doctora Wendy Rojas, directora del Centro Aliviar. Muchísimas gracias, directora, por estar presente en este sector del área de la salud. Noelia, buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Bueno, ahora vamos a tratar de hablar un tema muy importante y sobre todo que es vital para todos nosotros cuando hablamos del dolor crónico, de las técnicas intervencionistas en cuanto al dolor crónico y cómo podemos sobrellevar y dar la atención necesaria a estos pacientes que de repente llegan con diversas patologías y lo que necesitan es especialistas en esta área, doctora. Sí, es muy importante hablar acerca del tema porque muchos de los pacientes que llegan a la consulta, cualquier consulta de cualquier médico, sea médico general, traumatólogo, el médico que se te ocurra, ¿no? El paciente que llega por lo general no siempre llega con dolor. Entonces es ahí que el paciente empieza con ciertos tratamientos que son por lo general convencionales, con medicamentos, se les hacen estudios para llegar a saber qué es la causa del dolor. Entonces ahí es cuando el paciente inicia un tratamiento. Nosotros los especialistas en dolor estamos para aquel paciente que ya empezó todo ese tratamiento y el dolor aún persiste. Entonces ese dolor o que es agudo, que es crónico, o aquellos dolores, por ejemplo, secundarios a cáncer, secundarios a tratamientos también. Entonces ahí estamos los especialistas en dolor para brindarle un tratamiento más avanzado en dolor. Ahora, muy importante que hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, al Centro Aliviar llegan diferentes pacientes con diversas patologías que bien usted lo ha mencionado, de repente con padecen cáncer, de repente tienen problemas lumbares, de repente también tienen problemas que tienen que ver con dolores de cabeza muy agudos. Entonces esto de alguna otra manera provoca de que su calidad de vida de estas personas no sea la adecuada. Por ello es que hay que atacar de raíz, por ejemplo, estos dolores que si bien pueden provocar otro tipo de secuelas o consecuencias en el paciente, doctora. Así es, en realidad el dolor puede interferir en la vida cotidiana del paciente, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, tiene un dolor intenso de cabeza, no puede concentrarse en su actividad diaria. Estamos hablando de personas que pueden estar trabajando, como tú, como yo, entonces presentan dolores. Ahora aquí es clave para mí mencionar que las técnicas intervencionistas en dolor son técnicas que se utilizan para depositar ciertos medicamentos en estructuras anatómicas que están generando ese dolor. No solamente eso, se pueden hacer bloqueos nerviosos, que es llegar hasta el sitio anatómico donde hay un nervio, depositar, puede ser un medicamento, puede ser técnicas como radiofrecuencia, que son, es como cauterizar el nervio para que éste ya no produzca dolor. Entonces son técnicas más de avanzada que se hacen en un ambiente estéril, en quirófano, siempre se hacen con guías de imagen, ya sea ecografía, ya sea radioscopía, rayos X, ¿no? Ya sea tomografía. Entonces siempre los procedimientos estos tienen que ser guiados por alguna imagen, porque es así como se deben hacer. Ahora bien, por ejemplo, es nomás mencionar que existen diversos tipos de dolores crónicos que de repente con la medicación no ayuda mucho y más aún de repente quizás estas pueden también ser ayudadas con otro tipo de alternativas que son las terapias físicas que también lo podemos encontrar en Aliviar. Claro, de hecho en el tratamiento del dolor existe una escalera, ¿no? Si bien fue creada esta escalera analgésica para el tratamiento del dolor oncológico o por cáncer, esta se adecúa también a los tratamientos que hacemos. Por ejemplo, ¿por qué se llama una escalera? Porque empezamos por un paso básico, que es las terapias físicas, el tratamiento farmacológico, quiere decir con medicamentos, y a la vez vamos subiendo, ¿no? Con medicamentos un poquito más fuertes, de acuerdo a la severidad del dolor. Obviamente, esta escalera tiene que ir acompañada de o apoyarse en técnicas intervencionistas, ¿no? Por ejemplo, en un dolor de cabeza, ¿no? Si el paciente ya está tomando
bastante medicamento, hay sobremedicación, podemos hacer unos bloqueos que van directamente a ciertas estructuras, como ser la parte de la columna cervical, por ejemplo, que a veces genera dolor a nivel de la cabeza. Podemos hacer bloqueos a nivel del ganglio esfenopalatino, que es una estructura que se puede tratar cuando hay una migraña, que son totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un bloqueo intervencionista a nivel del nervio trigémino cuando hay una neuralgia de trigémino que no está funcionando con medicamentos. Entonces, las técnicas intervencionistas hay un abanico amplio para poder escoger de acuerdo a muchas características del paciente, ¿no? Eso. Parte de las alternativas que tenemos en Aliviar, por ejemplo, cuando hablamos sobre estas técnicas que nos ayudan mucho a poder sobrellevar este tratamiento, pero ¿cuáles son las más recurrentes? Por ejemplo, ¿con qué llega la gente hasta el centro Aliviar y que de repente necesita ya una atención inmediata? De hecho, lo más frecuente es el dolor lumbar, también la patología musculoesquelética, por ejemplo, dolores de hombro, que es muy frecuente, las cefaleas, las cervicalgias, que son dolores de cuello, son otras patologías muy frecuentes. La neuralgia posherpética, aunque no creas, en nuestro medio es muy frecuente, aquel paciente que viene con un dolor que no puedes mirar una causa, le salió hace unos días unas ampollas, es lo que refieren ellos. Entonces tú miras y parecería que ya no hay nada ahí, pero aún el paciente siente más dolor incluso, ¿no? Entonces es ahí que la medicación no le está haciendo efecto. Por ejemplo, esto se presenta mayor al 80% de los pacientes por encima de los 80 años, entonces es muy frecuente. Y cuando se refiere a la neuralgia posherpética, estamos hablando precisamente, por ejemplo, ya un tema lo habíamos hablado en otra oportunidad, son los conocidos herpes, que de repente quizás pensamos de que es algo que se nos va a pasar, pero no es así, ¿verdad, doctora? Sí, en algunos pacientes se les pasa, ¿no? O sea, dura un tiempo y se les pasa, pero hay otros que son refractarios, quiere decir que el dolor continúa en ellos, ya no hay lesión y el dolor continúa. Entonces son pacientes ya que tienen una neuralgia posherpética, ya es un dolor crónico. Entonces existen también técnicas invasivas para eso, ¿no? Como te digo, siempre empezamos por lo más básico, pero después el paciente tiene que hacerse a veces procedimientos, técnicas invasivas que consisten en introducir una aguja y poder depositar o medicación o poder hacer alguna técnica como radiofrecuencia. Se pueden hacer, por ejemplo, existen mucho más todavía como el implante de bombas intratecales que que es mucho más avanzado todavía para dolores muy crónicos, para dolores por cáncer. Entonces hay los bloqueos neurolíticos donde depositamos sustancia para poder denervar un sitio anatómico y poderle brindar al paciente mejor calidad de vida. Bueno, esos son casos ya un poquito más extremos que de repente podamos nosotros ya intervenir en estos pacientes. Pero vivimos en una sociedad que de repente quizás muchos de estas personas hacen trabajos forzosos. Lo digo porque a diario estamos observando gente que está en los mercados, gente que de repente quizás está utilizando otro tipo de trabajos estructurales y de repente este tipo de situaciones pesadas en nuestra cotidianidad hace que de repente también suframos cierto tipo de dolores en nuestro cuerpo. Estamos hablando, por ejemplo, el de la cadera, el de la columna, ¿verdad? Claro, de hecho hay gente que presenta hernias de disco, por ejemplo, que tiene problemas en el hombro a causa de mucha movilización de esa articulación. Entonces el trabajo también afecta, ¿no? Obviamente el que hace sobreuso de ciertas estructuras anatómicas lamentablemente va a tener alguna consecuencia más allá, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tratamos después. Por ejemplo, un paciente con una hernia de disco que viene con dolor agudo, porque si bien puede ser crónico, eso se puede reagudizar, quiere decir que puede volver a doler. Entonces el paciente ya viene con mucho dolor, ya se tomó antiinflamatorios, ya se pinchó muchos medicamentos, ya le vinieron haciendo tratamientos de fisioterapia y el paciente no responde. Entonces ahí podemos hacer bloqueos nerviosos que llegan específicamente o bloqueos hasta el sitio anatómico donde está la hernia de disco y poder depositar
un antiinflamatorio, siempre guiado por imagen para poder ver exactamente dónde estamos depositando la medicación, y de esa forma tenemos un mejor control del dolor. Y algo muy importante, que no solamente estamos hablando con un especialista en cuanto al dolor, porque sabemos que la doctora Wendy Rojas es la cabeza, pero también tiene todo un equipo especializado, desde psicólogos, desde nutricionistas, gente que de repente quizás va a poder ayudar en global, no solamente al paciente, sino a la familia que tiene este paciente que de repente ahora en estos momentos está padeciendo de dolor, doctora. Claro, es así. En realidad es todo un equipo multidisciplinario. Yo en realidad voy a apoyar a ellos porque es como la escalera, ¿no? Sí. Se va apoyando en técnicas intervencionistas. En realidad yo voy a apoyar el tratamiento que hacen todo el equipo, ¿no? Tanto la oncóloga, tanto por ejemplo, el fisiatra, el psicólogo, la nutricionista. Entonces yo voy a acompañar todo ese tratamiento que se está haciendo. Entonces es fundamental eso, porque podemos lograr llegar a un acuerdo entre todos y ver qué cosas van a ser efectivas en un paciente y qué cosas no. Entonces el paciente tiene que tratarse definitivamente con varios profesionales de salud. Y algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que en imágenes que nos acompañan estamos observando, por ejemplo, parte de las instalaciones del Centro Aliviar, especializado en el tratamiento del dolor, que podemos nosotros visitar. Hay horarios, se pueden hacer las reservas, está el área de fisioterapia, por ejemplo, ese es el ingreso principal de Aliviar, donde hay gente profesional, especializada, que nos va a poder atender de primera mano para poder, en todo caso, ver cuáles son nuestros tratamientos o qué es lo que nosotros tenemos que llevar adelante. Doctora, por favor, coméntenos, tenemos también otras áreas en el Centro Aliviar que nos ayuda, por ejemplo, incluso en el tema estético, también es otra de las opciones que también tiene Aliviar, o también para aquellos deportistas que están en contacto actividad física, también tenemos todo lo que profesionales en esa área también, ¿verdad? Sí, tenemos la fisioterapia, por ejemplo, tenemos las ondas de choque, que son tratamientos no invasivos para el dolor. Tenemos cámara hiperbárica, que nos ayuda en ciertas patologías como es el pie diabético, por ejemplo, neuropatías diabéticas. Entonces tenemos diferentes modalidades de tratamiento que vienen a acompañar todo lo que nosotros hacemos. En realidad, como te decía, es un equipo multidisciplinario donde lo que hacemos es lo que el paciente realmente necesita. Lo dirigimos hacia lo que él vaya a necesitar para tratar su dolencia. Ahora bien, tenemos profesionales que están prácticamente listos y atentos para poder atender incluso fin de semana, hoy sábado, de repente quizás hay gente que pueda hacer la reserva correspondiente para poder recibir la atención, doctora. Sí, es así, se pueden comunicar con el teléfono que está en pantalla, nos pueden seguir por redes sociales, pueden preguntar a través también de nuestra página, consultar, que siempre hay personal disponible para contestar y resolver sus preguntas. La idea es que el paciente, además que llegue a nosotros, sea porque realmente nos necesita, ¿no? Porque hay pacientes que también consultan por otra cosa y realmente tienen que ir con otro especialista, entonces nosotros los dirigimos en realidad. Entonces el paciente que llega a nosotros es un paciente que va a recibir el tratamiento adecuado para cada paciente. Hay cada especialista en el centro que está entrenado en una técnica, entonces hay alguien que se dedica a ondas de choque, otra persona que se dedica a cámara hiperbárica, la imagenóloga que se dedica a la parte de ecografía musculoesquelética, por ejemplo, está la oncóloga que ve los pacientes con cáncer, la nutricionista, la psicóloga, el rehabilitador, los fisioterapeutas. Entonces es todo un equipo con los que contamos para poder tratar al paciente, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctora. Que tenga un buen fin de semana. Sin duda, hablar de salud es vital e importante, más aún cuando sabemos de que podemos nosotros ayudar, ya sea algún integrante de la familia o también amigos, a poder tratar ciertos tipos de dolencias, y lo podemos encontrar en Aliviar. Así es, estamos prestos para ayudarlos y para guiarlos también en lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias.